enamoró, nos apasionó en algún momento, quiso que ese primer amor se mantuviera en nuestras vidas. Con ese enamoramiento con que nos cobijó, con que nos atrapó, nos arropó a cada uno de nosotros, Él quiso que ese enamoramiento siempre permaneciera en nuestras vidas. Y que si en algún momento ese enamoramiento se iba de nosotros, qué bueno ser como el rey David, que en algún momento le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque, iglesia del Señor, hace falta ese gozo de la salvación en nuestras vidas. Para podernos mantener, para podernos sostener como iglesia del Señor, hace falta el gozo de la salvación en nuestras vidas. ¿Y qué es gozo de salvación? Es gratitud con Dios. ¿Qué es gozo de salvación? No es yo alabar y glorificar a Dios por lo que Él me ha dado, por lo que me regala todos los días. Es glorificar a Dios por el ser que es Él en todo momento. Ese es el gozo de la salvación, el yo poder decir: yo soy hijo de Dios, yo soy creado por Dios y a Él le debo toda mi adoración. Iglesia de Dios, es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Nosotros lastimosamente vivimos esperando de lo que Dios me vaya a dar a mí para yo poderle agradecer a Él. Pero si yo no tengo respuestas de Dios, si yo no tengo que agradecerle a Dios, entonces yo tampoco le busco. Cuando Dios está pidiendo de cada uno de nosotros simplemente adoración a Él por lo que Él es, por ser ese Dios creador. Amén. Le he colocado el título en esta noche, el mensaje, iglesia de Dios: la inconstancia del doble ánimo. La inconstancia del doble ánimo. ¿Por qué razón, iglesia de Dios? La palabra de Dios lo leímos ahorita en Santiago 1:8, dice que el hombre del doble ánimo es inconstante en todo. ¿En todo qué? En todos sus caminos, en todo lo que hace, en todos sus caminos, en todo lo que hace todo el tiempo. Iglesia de Dios, Dios quiere que nosotros podamos mirar cómo la inconstancia espiritual impide a nosotros como iglesia poder avanzar en nuestra fe. Y cómo la firmeza en Cristo Jesús también igualmente puede traer estabilidad, propósito y victoria para cada uno de nosotros. Pero Él quiere mostrarnos estas dos facetas, iglesia del Señor. Cómo la inconstancia produce en nosotros o en la iglesia del Señor, o produce el poder, o impide más bien el poder avanzar en nuestros caminos de fe. En nuestros caminos de fe. Si usted y yo no perseveramos en aquello que empezamos, si usted no seguimos creyendo, si usted y yo no seguimos avanzando como debe ser, iglesia, nos volvemos personas inconstantes en la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios. Dios está esperando porque cada uno de nosotros de verdad nos mantengamos firmes, podamos continuar, perseveremos en todo momento, que haya esa firmeza, que haya ese buen propósito de poder agradar a Dios y de poderle buscar. Muchos de nosotros, o gran parte de la iglesia del Señor, lastimosamente, empezamos muchas cosas y arrancamos con unas ganas, iglesia, de poder continuar con proyectos, con propósitos, con tantas cosas en nosotros, pero lastimosamente todo ese entusiasmo se ve abandonado en algún momento. Y uno dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sucedió esto? Y no solamente estamos hablando de lo que es la vida espiritual, estamos hablando de personas que quieren estudiar, que quieren avanzar, estamos avanzando de personas que quieren emprender proyectos de vida, negocios, empresas. Estamos hablando de personas en sus matrimonios, en sus noviazgos. Estamos hablando de tantas personas, iglesia, que queremos emprender una cantidad de cosas, pero lastimosamente, como no vemos mejoría, lo único que sabemos usted y yo es tirar la toalla y desistir de aquellos emprendimientos y de aquellas buenas conductas que en algún momento empezamos. No es solamente en lo material, iglesia del Señor, es allí en nuestra moral, en nuestros buenos principios, es en una cantidad de cosas que Dios nos está pidiendo constantemente a usted y a mí que podamos dejar, que podamos abandonar, como aquellos vicios, como aquellas cosas que producen pecado en nuestras vidas.
donde Dios nos dice a nosotros, suelte ese pecado y nosotros lo soltamos por unos días, pero como no hay la firmeza, no hay esa búsqueda de Dios, volvemos a echar mano de todas aquellas cosas que simplemente nos dañan y dañan y dañan y trastornan cada vez más nuestras vidas, iglesia del Señor. Muchos de nosotros empezamos a orar con una firmeza, con una fe. Esa oración dura 2 o 3 días porque al quinto día estamos cansados ya de hacerlo. Y si estamos pidiendo algo y no vemos la respuesta de Dios, con mayor razón aún queremos abandonar esas buenas intenciones. Muchos de nosotros nos comprometemos con Dios, pero lastimosamente retrocedemos en todos aquellos compromisos que le hacemos a Dios constantemente. Hay unas personas que tienen compromisos con Dios, que han tenido compromisos con Dios y simplemente no responden a ese buen llamado de Dios. Iglesia del Señor, cada vez que la iglesia se reúne, cada vez que tenemos servicio acá, ese llamado es ¿para quién, iglesia? ¿Para quién será el llamado? Para la iglesia del Señor, amén. Para la iglesia del Señor. Y si usted en la calle, si usted en su casa cree que es un hijo de Dios, cree que es parte de esa iglesia del Señor, pues ese llamado es para cada uno de nosotros. Pero lastimosamente hay una gran cantidad de cosas que se interponen en ese amor por Dios. Hay una gran cantidad de cosas que dejan, o más bien que tocan nuestras vidas y pasan a ser más importantes que la misma búsqueda de Dios. Muchas iglesias son como las olas del mar, movidas por el viento, sin dirección alguna, y no van a adquirir firmeza en ningún momento. Y estas personas, o esa gran parte de la iglesia, siempre serán bebés espiritual. ¿Por qué bebés espiritual? Porque no madurez, porque no alcanzamos esos compromisos con Dios, porque no dejamos que ese propósito de Dios pueda cumplirse realmente en cada uno de nosotros. Recuerde que ahora que conocimos a Dios, ahora que Dios nos involucró en esa iglesia de Él, iglesia del Señor, es un regalo espectacular el que Dios nos ha dado a través de su Hijo, que es la salvación. Y eso solamente, ese regalo tan grande, solamente basta para que usted y yo seamos agradecidos todo el tiempo con Él y le busquemos todo el tiempo. Donde nuestros mejores momentos, donde nuestros mejores días, iglesia del Señor, sean buscar presencia de Dios. Sean buscar presencia de Dios. Estamos entrando ya en una época de diciembre y lastimosamente para muchas personas diciembre ya empezó. Qué rico que es Navidad, de verdad que sí. Qué rico que es diciembre. Pero muchas personas arrancan desde noviembre a hacer una cantidad de vueltas, a hacer una cantidad de diligencias. Y lo peor, iglesia del Señor, la hacen en los momentos del servicio, en los momentos donde deben de congregarse. Para muchos ya empezó diciembre y desde ahí se ven los bajones espirituales en la gran mayoría de congregaciones. Porque lastimosamente hay una gran cantidad de cosas que llaman nuestra atención y pasamos a que ese Dios tan grande que tuvimos en 10 meses pasa a ser un Dios en segundo plano, donde no es tan importante Dios porque hay otras cosas que son nuestra prioridad. Santiago, iglesia del Señor, describe a este tipo de personas de doble ánimo, es decir, de dos pensamientos. Personas de dos pensamientos, una mente dividida entre Dios y una mente dividida también entre el mundo, entre Dios y el mundo. Lastimosamente, para estas personas de doble ánimo no está a la par siquiera. Como no le dan la prioridad a Dios, lastimosamente tampoco Dios está a la par con el mundo. Porque el mundo es el que está ganando la guerra, el mundo es el que está ganando la batalla, iglesia del Señor. La palabra de Dios dice que allí donde abunda la maldad o el pecado, sobreabundará la gracia. Pero iglesia del Señor, es si usted y yo nos podemos disponer, es si usted y yo nos podemos comprometer, es si usted y yo podemos avanzar, si podemos creer, si podemos estar firmes. Iglesia de Dios, Dios quiere que usted y yo como iglesia podamos permanecer en esa buena fidelidad delante de Dios. Muchos de nuestros proyectos
muchos de nuestros anhelos del corazón. Recuerde, Dios es un Dios lleno de amor con nosotros, amén. Dios nos ama a todos. Dios ama al asesino, amén, claro que sí. Dios lo ama, no ama las actitudes de él, no ama su pecado, pero también lo ama porque es criatura de él. Pero iglesia del Señor, muchas de nuestros anhelos, muchas de aquellas cosas que deseamos usted y yo, muchas, iglesia, de aquellas cosas que soñamos continuamente, no se ven realizadas en nuestras vidas por la falta de compromiso con Dios, porque somos inconstantes con Él. Yo sé que Dios me ama, así yo sea inconstante, así yo sea de doble ánimo, Dios me sigue amando a mí. Pero aquellas cosas en las cuales muchas veces yo estoy impedido en poder buscar, en poder hacer, aquellas cosas que anhela mi corazón, aquellas cosas que yo deseo. Así cuando nos dicen muchas veces cómo se visualiza usted dentro de 10 o 20 años y empezamos a contar que con casa, con carro, con finca y con una cantidad de cosas, allí todas aquellas cosas que anhelan nuestro corazón, recuerde que no son necesidad, sino que son anhelos de nuestro corazón, sueños y deseos de nuestro corazón. Muchas cosas de estas no se ven cumplidas, mis amados, por ese doble ánimo que mantenemos cada uno de nosotros, por esa inconstancia que te mantenemos nosotros de parte de nuestro buen Dios. El amor de Dios es incondicional, pero todos esos regalos, todas esas promesas que Dios quiere para usted y para mí, Dios las condiciona en que haya búsqueda hacia Él. Dios las condiciona en que podamos permanecer. Dios las condiciona en que podamos nosotros estar buscando su presencia, viviendo su presencia. Tantas cosas, iglesia del Señor. Usted y yo no podemos ser ahí todo el tiempo los pobrecitos, todo el tiempo, iglesia de Dios. Usted y yo tenemos que anhelar, que visionarnos, que soñar una gran cantidad de cosas. Pero para que eso se pueda cumplir, si usted y yo nos ganamos un mínimo, si usted y yo nuestro salario no es apropiado para poder alcanzar una cantidad de cosas, tenemos que recurrir totalmente a Dios, para que sea Dios actuando a partir de ese mínimo, para que sea Dios extendiendo, para que sea Dios bendiciendo, para que sea Dios tocando nuestras puertas y dándonos en nuestra mano aquello por lo cual muchas veces no hicimos ninguna fuerza para adquirirlo. Pero ese es nuestro buen Dios, iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer continuamente en cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Hoy en el devocional recordaba Felipe un versículo en la Biblia, en Apocalipsis, y decía que Él cuestionará nuestras conductas. Y esas conductas es que si nosotros somos tibios, que no somos fríos, ni somos ¿qué? Calientes. Entonces Él dice que Él ¿qué hará con nosotros? Nos vomitará de su boca, dice la palabra del Señor. Nos vomitará de su boca, dice la palabra de Dios. Y a esas personas que no son ni calientes ni fríos, pasan a ser personas de doble ánimo todo el tiempo, iglesia de Dios. Personas de doble ánimo todo el tiempo, donde hoy están en la cúspide, donde no quieren ni caminar, sino que quieren volar. Pero mañana no hay quien los levante de la cama. Y no por enfermos, sino porque tienen un bajón de espíritu en sus vidas, porque piensan que ya Dios no los quiere el otro día. Leamos por favor Santiago, ahí donde estamos, y vamos a leerlo por favor del 6 al 8, capítulo 1, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando el Señor está hablando de todas estas cosas, o termina más bien en este versículo 8, está hablando de lo que es la fe. Está haciéndoles más bien un llamado de atención a las personas que hoy decimos tener tanta fe,
pero que lastimosamente la duda está por encima de esa fe. Entonces dice la palabra del Señor: no piense que aquella persona que duda, no piense que aquella persona que tiene doble ánimo va a recibir alguna recompensa de aquello que está esperando. Pero muchos de nosotros, iglesia del Señor, en ese doble ánimo que manejamos lastimosamente, queremos seguir pidiéndole a Dios que se comporte bien con nosotros. Y le decimos: papito Dios, acuérdese de mí. Acuérdese de mí. No ves lo que hago, no ves dónde voy, no ves lo que estoy haciendo, no ves una cantidad de cosas. Pero el Señor nos responde: pero ¿cuántas veces haces todo eso por mí? Si te sostienes siquiera una semana entera, pregando a llamar mi atención. Si te sostienes siquiera un día entero comportándote bien, con buenas actitudes, con buenas conductas delante de mí. O es solamente en el momento que nos acordamos de Él y hacemos un devocional, o a las carreras pedimos a Él porque hay una circunstancia tan adversa en nuestras vidas que no nos deja continuar. Iglesia del Señor, Dios está reclamando nuestro doble ánimo a cada uno de nosotros. Y es por eso que muchas cosas no se ven realizadas en nuestras vidas, por la inconsistencia que hay en cada uno, iglesia del Señor. ¿Qué significado tiene el doble ánimo, iglesia de Dios? Doble ánimo significa tener una mente dividida. Es alguien que intenta caminar con Dios y al mismo tiempo quiere seguir también el mundo. Dos almas, dos mentes. Y uno pensará: pastor, ¿y es que eso es posible? Increíblemente eso es posible, iglesia de Dios. Increíblemente eso es posible en el ser humano. Pero lo increíble de todo esto es que puede ser posible, yo siempre digo, para los de allá, para los de afuera, iglesia de Dios. Pero para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Señor Jesús, eso no debiera ser posible para nosotros. Porque ya Él nos enamoró, ya Él nos cautivó a nosotros. Ya nosotros estamos atrapados en Él. ¿Cómo es posible que nuestra mente todavía sigue estando de doble ánimo todo el tiempo? ¿Cómo es que Dios está esperando que nosotros podamos cambiar y se repiten las mismas conductas, se repiten los mismos momentos que allá de Israel en el desierto y tantas otras cosas? ¿Cómo es posible que 3000 años después de escuchar palabra de Dios, de ver milagros de Dios en nuestras vidas, nosotros estemos repitiendo todo el tiempo las mismas cosas de estos tiempos antiguos? Iglesia del Señor, todos los días escucho, veo programas donde se habla de la venida del Señor tan cercana, tan cercana. Muchas veces me vienen las lágrimas viendo esto, escuchando esto, porque yo le digo: Señor, solamente es tu misericordia. Solamente es tu misericordia que podamos encontrarnos en las nubes contigo. Solamente es tu gracia, Señor, mi Dios mío, en nuestras vidas, porque no tenemos nada, nada de verdad que pueda asombrar, nada de verdad que pueda, igualmente como nosotros, devolverle algo al Señor y que el Señor vea en nosotros algo tan bueno en algún momento o algo bueno. Porque somos tan cambiantes. Somos tan cambiantes de verdad. Como iglesia muchas veces estamos haciendo una cantidad de programas y es increíble porque cuando no hacemos nada, la iglesia se queja y dice: no, es que ya no hacen nada. Lo escuchamos nosotros, no es que nos vengan a contar, sino que lo escuchamos. ¿Ve por qué no volvió a la iglesia? No, pastor, es que allá no hacen nada. Entonces me voy para otra iglesia donde sea más dinámica, más activa, más explosiva. No. Y cuando queremos hacer cosas, ¿ve por qué no viniste? No, ocupado. No, tenía otros compromisos. No, no me acordé siquiera. No, no me di cuenta. Es más, a veces nuestros nombres están en la cartelera y aún así en aquella cartelera, lastimosamente, no queremos hacer las cosas que están en aquella cartelera mes a mes. Iglesia del Señor, es tan increíble lo que está sucediendo
Y aunque Dios ha venido trabajando en nuestra iglesia y ha venido operando de una manera bonita, agradable, y nos entusiasmamos cuando vemos 50, 60 personas, 70 personas en este lugar, decimos gloria al Señor. Pero ¿cuánto nos puede durar esa constancia a nosotros? ¿Cuánto nos puede durar esa firmeza cuando a la semana siguiente vemos 40 o 50 personas? Doble ánimo todo el tiempo en nuestras vidas. Doble ánimo todo el tiempo. Pero lloramos en la presencia del Señor porque las cosas que deseamos ver no acontecen, no aparecen en cada uno de nosotros. Yo quiero por favor que vayamos a Mateo 6:24. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes servir a Dios y a todo aquello que maneja este mundo como tal, que nos absorbe tanto a cada uno de nosotros. Nosotros, iglesia del Señor, no podemos mirar al norte y al sur al mismo tiempo. Tenemos que girar para poder hacerlo. Tenemos que cambiar y darle sentido a nuestras vidas para poder mirar al sur y después al norte, porque es imposible poder mirar al sur y al norte. Un corazón dividido, iglesia del Señor, no puede avanzar en ninguna dirección, porque arrancará y tal vez irá para el norte, pero en algún momento dice: no, el norte realmente está muy lejos, yo quiero devolverme para el sur. Pero cuando arranca hacia el sur, esta persona va a mirar que el sur también está muy lejos. ¿Y qué tal si lo hago para el oriente, para el occidente? Igualmente, esta persona se va a cansar, lastimosamente, iglesia del Señor, porque todo lo va a ver muy lejos. Todo lo va a ver muy lejos. Nuestro Cristo está tan cerca de cada uno de nosotros, pero tan cerca, tan cerca, tan cerca. Nosotros tenemos que buscarle, nosotros tenemos que enamorarnos de Él, nosotros tenemos que ser recíprocos con ese buen amor que Él nos regala todos los días. O sea, tenemos que evidenciar de que somos hijos de Dios. ¿Por qué la persona es inconstante o es de doble ánimo, iglesia de Dios? Porque realmente no hay búsqueda de Dios en sus vidas. Porque nosotros, cuando realmente creemos en ese buen Dios, cuando nos enamoramos de ese buen Dios, iglesia del Señor, es porque tenemos experiencias bonitas con Él, es porque lloramos en su presencia, es porque nos alegramos de lo que hace en nuestras vidas, es porque dependemos totalmente de Él. Pero Dios quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Pero si no hay ese fuego, si no hay ese despertar, si no hay esa búsqueda, de verdad que cualquier invitación es mejor que venir a la iglesia. Cualquier invitación es mejor que venir a la iglesia. ¿Qué consecuencias puede traer la inconstancia en cada uno de nosotros? Lo primero que hace, iglesia del Señor, esa inconstancia en cada uno de nosotros, es inestabilidad espiritual. No podemos mantenernos firmes si no estamos aferraditos de la mano del Señor Jesús. No podemos estar firmes, iglesia del Señor. En ningún momento hay firmeza en nuestras vidas. Hay una gran inestabilidad todo el tiempo. Ahorita lo leímos, Santiago 1:8. Dice la palabra de Dios: inconstante en todos los caminos. No hay estabilidad para nada. Hay personas que hoy quieren hacer tantas cosas y los he escuchado: no, pastor, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y si al otro día hablo con estas personas, me están hablando cosas diferentes. Y yo a veces les digo: y ayer no querías hacer. No, pero ya vi que no. Y si hablo con ellos a la semana siguiente, ya me están contando otras cosas diferentes. Y lo tremendo es que nos volvemos unos grandes soñadores, pero no pasamos de eso, solamente de soñar y de soñar, porque no colocamos todos esos proyectos bonitos delante de Dios.
y empezamos a ser constantes en todo aquello delante de Él. Una persona de doble ánimo no es solamente inconstante, iglesia del Señor, en su fe, sino también en sus relaciones, en sus decisiones y en el propósito que Dios tiene para con su vida. Consecuencias de la inconstancia, iglesia del Señor. Una persona que es inconstante, iglesia del Señor, duda en la oración. Lastimosamente esa persona duda en la oración. Santiago 1:7 nos está hablando ahorita y dice la palabra del Señor: no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Y estábamos hablando de qué? En el 6, ¿de qué estábamos hablando? De la fe, recordemos. Estaban hablando de la fe. Y como el Señor ve la inconstancia en las personas, dice: no piense pues que si usted duda, que si usted no tiene fe, recibirá la recompensa que está esperando de parte de Dios. No piense aquel que tal cosa haga, recibirá recompensa de parte de Dios. Iglesia del Señor, la duda destruye la fe. La duda destruye la fe en cada uno de nosotros. Un día cree y al otro día simplemente se rinde. Un día cree mucho y al otro día está rendido. Y no porque esté cansado de perseverar, no. Simplemente ¿por qué? Porque es inconstante, porque es de doble ánimo. ¿Cómo vamos a querer emprender? ¿Cómo vamos a querer sacar nuestras familias, nuestros hogares adelante, nuestros negocios, nuestros empleos? Hay personas que entran a un empleo y a los 8 o 15 días están aburridos en ese empleo, porque no era lo de ellos, porque realmente quieren otra cosa diferente. Iglesia del Señor, la inconstancia o consecuencias de esa inconstancia en nosotros produce falta de testimonio. Falta de testimonio, y es algo tan peligroso en nuestras vidas. Un creyente inconstante confunde por lo general a los demás. Es algo increíble. En estos días escuchaba yo a alguien, se me arrimó un señor y me decía: pastor, yo quiero conversar con usted porque yo soy un buen lector de la Biblia y yo conozco mucho de la Biblia. Y yo quiero conversar con usted para que me saque de dudas, y también si yo tengo algo para aportarle a usted, pues eche mano de eso que yo pueda aportarle a usted. Y me dice: yo he caminado más de 20 iglesias, porque la palabra de Dios, decía él, la palabra de Dios a mí me lo permite, donde me dice la palabra de Dios que yo puedo escudriñarlo todo y retener lo bueno. Cuando yo veo a esta persona y yo le hablo así, pero la palabra de Dios dice que usted debe permanecer, tener identidad y congregarse. Entonces dice: no, yo no he vuelto a congregarme porque yo me congrego con mi esposa, y dice el Señor que allí donde hay 2 o 3, mi esposa, mi persona y mi hija, somos 3, somos iglesia. Entonces, bueno, trataba de explicarme una cantidad de cosas, iglesia, frente a todo esto. Y entonces vemos que hay una cantidad de personas que quieren agradar a Dios, pero aún toda aquella falta de testimonio en sus vidas, lastimosamente confunden a los demás. Un día está encendido por Dios y al siguiente día está frío, está apático, realmente no quiere nada con nuestro buen Dios. Y cuando alguien le pregunte a esta persona: ¿cómo te sientes? O vamos para la iglesia, o en la iglesia celebrando esto, o hay una madrugada, un devocional, la persona dice: no, yo no quiero ir por allá. ¿Qué le está bregando a transmitir a la persona, al oyente, al hermano en ese momento? Desánimo. Está bregando a transmitir a la otra persona desánimo también. Quiere impregnarlo de toda aquella duda, de todo aquel doble ánimo que hay en su vida, porque son consecuencias de todo esto, iglesia del Señor. Falta de testimonio. Lastimosamente confundimos y dañamos a las demás personas. Cuando usted y yo no estamos firmes y seguros en ese caminar con Cristo Jesús, es tan fácil ser unos malos evangelizadores, usted y yo. Es más, sacamos una gran cantidad de personas de la iglesia del Señor. En 2 por 3, abra la boca, es más, no la abra, tengo una mala conducta.
para que vea una cantidad de personas como no quieren buscar más de Cristo Jesús. Usted sabe, mis hermanos, que cada uno de nosotros nos volvemos unas figuras públicas en nuestra sociedad, en nuestro corregimiento, en nuestro municipio. Cada uno de nosotros somos figuras públicas. En este momento, muchos de nosotros estamos siendo grabados, filmados. Y no falta quien pase por el Facebook y vea, ve, es que Marjorie congrega. Y donde la vi yo ayer, no. Ve, es que Helen se congrega también esta niña. Una cantidad de cosas. Y viendo las personas todo esto, lastimosamente no quieren saber nada de Dios. Pero por estas razones, iglesia del Señor, porque lastimosamente no estamos obrando, no estamos actuando según lo que Jesús pide para con cada uno, según lo que Jesús pide para con cada uno de nosotros, conforme a su palabra. Pero también pueden mostrar algo bonito y mostrar, ve, y es que Marjorie, qué pena Marjorie, no, ve, y es que Marjorie se congrega. Uy, qué rico, yo voy a ir allá porque ha sido una excelente persona. De un tiempo para acá viene tan cambiada, tan diferente. Yo no sabía que se congregaba porque no me lo decía, pero ya sé por qué es que ella es diferente en estos momentos. Iglesia del Señor, nosotros tenemos esas dos opciones y podemos echar mano a una de las dos. Y Dios, como nos enamoró, Dios, como nos cautivó a usted y a mí, tiene y espera de que nosotros respondamos con esas buenas conductas y ese buen testimonio para con los demás. Eso es lo que espera Dios. Somos iglesia porque somos diferentes. Usted y yo somos iglesia porque somos diferentes, porque no somos como los demás, no estamos contados entre los demás, iglesia del Señor. Como es de maluco uno estar en un lugar y que le sirvan una comidita en una mesa bien inestable, no. Usted hay un negocio y le van a servir la sopa en un plato, en una mesa inestable, y usted no puede apoyar la mano porque le da el caldo, la sopita se te va a regar. Si está en una silla inestable, usted piensa que se va a caer de esa silla continuamente. Usted dice, no, pero ¿qué le pasa? Busca una piedra, qué sé yo, colocarle un taco a esa silla o a esa mesa, porque usted no se siente bien, no está seguro en ese momento. Iglesia del Señor, eso produce la inestabilidad en cada uno de nosotros, inseguridad. No estamos seguros para nada frente a todas aquellas cosas. Nadie puede sentarse con confianza en una silla inestable. Aquí a veces las tenemos, ¿no? Andamos con unas ganas en unas sillas de esas y se han reventado algunas de esas patas y la gente esperando el de atrás. A veces no le dice, ¿por qué no le dicen, verdad? Ve, se va a caer, sino que están esperando que la persona caiga al piso. Y dice uno, hombre, y la silla yo la veía que se iba a abrir ya que... Iglesia del Señor, eso no produce confianza en ningún momento en nuestras vidas. Iglesia del Señor, así es la vida de fe de quien lastimosamente no es constante. No soporta el peso de la prueba en ningún momento. La vida de fe de una persona que no sea constante no soportará el peso que trae la prueba de parte de nuestro buen Dios. Simplemente se van por X o Y razón, simplemente ya no siguen más, simplemente no están más, porque todas estas cosas los mueven, todas estas cosas los enfría, todas esas cosas los vuelve con una tibieza espiritual impresionante. ¿Qué nos puede dar a usted y a mí estabilidad realmente? Vamos a mirar ese buen camino de la estabilidad para nosotros. Y lo primero que tenemos que echar mano, usted y yo, iglesia del Señor, es una decisión firme por Cristo Jesús. Una decisión realmente que pueda traer estabilidad a cada uno de nosotros. Una decisión firme por Cristo Jesús. Esta mañana Felipe oraba en el devocional para las familias y hablaba de Josué. Cuando Josué ya estaba a punto de terminar esa encomienda que Dios le regaló a él de poder llevar al pueblo a conquistar tantas ciudades, y estaba a punto de terminar y estaba dando las directrices, porque ya él sabía igualmente que ya iba a partir muy cerca, que se iba a morir. Entonces llama al pueblo y les empieza a relatar todo lo que Dios hizo en el pueblo de Israel en el desierto con ellos.
al pueblo de Israel con ellos. Y es increíble porque lastimosamente, en el pueblo de Israel había unas grandes divisiones. Habían personas inconstantes y de doble ánimo. Y entonces Josué en el 24:15 les dice aquella perlita que vemos allí al lado derecho. Ya a punto de Josué terminar, 24:15 les dice de esta forma: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Iglesia de Dios, son las opciones que Dios nos regala a usted y a mí. Son las opciones que Dios nos regala a usted y a mí. Pero siempre Dios está interesado de que nosotros como sus hijos seamos como un Josué, donde nosotros y nuestra casa realmente podamos seguir sirviendo a nuestro buen Dios. Escojamos creerle a Dios. Él le da las opciones a aquellas personas, porque sabe que siguen siendo duros de servir, como dice la palabra de Dios, porque siguen siendo testarudos, porque siguen en su torpeza. Pero iglesia del Señor, nosotros tenemos que mirar, porque lastimosamente el pueblo de Israel, aunque vio maravillas de parte de Dios, amén, iglesia del Señor, nosotros hemos visto más maravillas todavía que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio maná caer del cielo, vio el mar abrirse en dos, y no una sino dos veces. Vio brotar agua de la peña, vio el sustento de Dios todo este tiempo. Pero nosotros, iglesia del Señor, nuestra generación ha visto cosas más increíbles todavía de las que vio el pueblo de Israel. Y la más esperanzadora de todas, la presencia de Jesús en medio de nosotros, que el pueblo de Israel no lo vio. La presencia del Señor Jesús en medio de nosotros, su entrega por usted, por mí, su gran amor, su perdón y nuestra salvación. Nuestro Cristo Jesús nos da a usted y a mí estabilidad y nos regala firmeza todo el tiempo. Dios honra las buenas decisiones. Dios honra nuestras firmes decisiones para con Él. Dios no honra esas dudas prolongadas que muchas veces echamos mano de ellas, y entonces estamos ahí como entre la espada y la pared. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos escoger nosotros? No, Dios simplemente está honrando esas buenas decisiones todo el tiempo para con Él. Iglesia, el camino a la estabilidad es perseverar diariamente. Perseverar diariamente. Pastor, pero es que me cansé. Pastor, pero es que yo veo que esto no avanza. Persevere, 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 que así debe de ser. A veces por allí voy a algún lugar en algún momento y empiezo a hablar con alguien, y ese alguien en su cuento, pues en sus cosas, me dice: pastor, tengo 55 vaquitas, me dice el hombre cada vez que voy donde él. Y le digo: 55 vaquitas. Y me dice: sí, y empecé con una y ya tengo 55. Y es encantado porque me muestra su celular y me dice: mira esta novillona, esta semana voy y la compro para completar 56. Y este hombre dice: fue duro al comienzo, con una sola. Yo: ¿qué voy a hacer con una si no tengo ni toro? Me prestaron un toro, esta vaca quedó en adelanto, esa novillona, y ya tengo 55. Y ese hombre es feliz, pero ese hombre está pudiendo lograr todo esto a partir de ¿qué? De la perseverancia diaria en su vida. Porque él sueña, porque él se goza con todo esto. Uno va a ese lugar y aunque es una tienda, es increíble porque ese hombre no le dan ganas de atenderlo a uno o venderle, sino a comentarle de lo que está pasando en la vida de él y lo que está logrando todos los días. Iglesia del Señor, perseverancia diaria con el Señor Jesús. No se trata de sentir, sino de decidir creer cada día en Él. No es como me siento yo, no es lo que siento yo hoy, sino simplemente el poder creer todo el tiempo, todo el tiempo. No es que hoy no creo, no es que hoy no me siento bien, es que hoy siento que Dios me ha abandonado, se ha alejado de mí. No, es seguir creyendo todos los días, iglesia. Seguir perseverando en todas aquellas cosas que Dios ya ha colocado, ese sentir en nuestras vidas, en nuestro corazón. Romanos capítulo 1 versículo 17 lo dice tan claro,
y es tan cortico. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y por la fe veremos la gloria del Señor, amén. Por la fe veremos la gloria del Señor, pero por la fe también haremos muchas cosas más en el nombre del Señor. Hablamos ahorita de lo impedidos que somos a veces para poder obtener, para poder realizar. Pero en Cristo Jesús, con la fe que tenemos usted y yo, podemos conseguir muchas cosas, iglesia. Pero es caminando de la mano de Él. Es caminando de la mano de Él. Nosotros, iglesia, para poder tener esa estabilidad en el camino, iglesia del Señor, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. A mí no me puede motivar solamente la palabra de Dios. Y aunque es palabra de Dios, no puede motivarla porque muchas veces nosotros leemos la Biblia como si fuese un libro cualesquiera. Hay una cantidad de libros de autoayudas para cada uno de nosotros, pero eso no alcanza a estremecer todo mi ser realmente como debe de ser, iglesia. Nosotros tenemos que pedir presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Recuerde que el Espíritu de Dios nos da firmeza, convicción y dirección todo el tiempo. Firmeza, convicción y dirección para su vida y para mi vida. Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra del Señor. Si yo vivo por lo que el mundo me muestre y me enreda el mundo, pues yo voy a manejar conforme al mundo me está enseñando. Pero si vivo por el Espíritu, dice que entonces usted y yo tenemos que andar también por aquel Espíritu Santo de Dios todo el tiempo, que es el que nos está motivando, el que está moviendo nuestros motores, el que nos está encendiendo a cada uno de nosotros. Pero lastimosamente muchas personas lo que viven es que apagando el Espíritu Santo de Dios, apagando el Espíritu Santo de Dios en cada una de sus vidas. Iglesia, un barco sin timón es muy complicado de verdad poderlo manejar. Un barco sin timón sería muy complicado el poderlo manejar, pero cuando ese capitán se sienta y coge ese timón, le da buena dirección y los lleva a un puerto seguro todo el tiempo. Esas son nuestras vidas. Esas son nuestras vidas. Cuando no hay presencia del Espíritu Santo de Dios, cualquier ola nos puede llevar a cualquier lugar. Pero si la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, tenemos un propósito, tenemos un rumbo fijo al cual realmente vamos a llegar y tenemos un destino seguro todo el tiempo. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ayer mi esposa y mi persona cumplimos 27 años de habernos casado. 27 años de habernos casado. Y aunque está, amor, por favor, regrese, sí. Ya me está viendo. Y aunque ya está en ese momentico paseando, iglesia del Señor, nunca en 27 años nosotros hemos desfallecido delante de Dios. Nunca. Y hemos tenido momentos difíciles, complicados en nuestras relaciones. Son afectadas nuestras emociones, en nuestra economía, en tantas cosas, pero nunca, iglesia del Señor, hemos siquiera fallado o intentar decir, no, esta semana yo no voy con Dios. Yo les he comentado a ustedes que en 27 años sí he faltado 5 veces a los servicios. En 27 años es mucho para mí, yo creo, porque yo amo a mi Señor. Porque no ser por ser pastor, sino que antes de ser pastor también amaba a mi Señor igualmente. Es más, tenía una vida con más dificultades todavía, porque tenía muchas cosas por hacer en el día, muchos trabajos por hacer, pero mi anhelo era buscar presencia de Dios. Mi anhelo era buscar presencia de Dios todo el tiempo. Iglesia del Señor, nosotros tenemos que dejar que ese buen timón, que es el Espíritu Santo de Dios, nos pueda llevar realmente a un lugar firme y a un lugar seguro todo el tiempo. Todo el tiempo cada uno de nosotros. Nosotros como creyentes tenemos unos resultados
de una vida constante, de una vida constante en el Señor. Y esa vida constante, mis amados, o esos resultados que podemos obtener de esa vida constante, iglesia del Señor, es que tenemos una fe estable en medio de la tormenta. Una fe estable en medio de la tormenta, donde nada nos puede dañar, donde nada nos pueda separar del amor tan grande en Cristo Jesús, donde nosotros igualmente tendremos unas oraciones llenas de poder, llenas de fe, porque hay confianza en lo que hacemos y en lo que hemos orado. Ve, oraste por tal cosa. Sí, pero yo no sé si se haga. Haya la voluntad del Señor. Nosotros todo el tiempo, cuando oramos, tenemos que pensar, creer y tener la certeza y la seguridad de que las cosas se van a hacer, dice la palabra del Señor. Cosas buenas, agradables, no. Cosas buenas y agradables en las cuales nos dice el Señor que en esto debemos de pensar, que en esto debemos de vivir usted y yo. Ese resultado de una vida constante, iglesia del Señor, nos coloca a usted y a mí un carácter firme que inspira todo el tiempo a otras personas. Como es de rico de verdad hablar con una persona que tenga un carácter firme en Cristo Jesús. Uno quiere pegarse a esas personas, uno quiere como sobarse. ¿Ustedes no han sucedido cuando usted va a alguna casa y hay un gato? Esos gatos, bueno, yo quiero mucho los gaticos también, pero de lejos no. Pero llega una parte uno y un gato, que es lo primero que hace con uno, rozarle las piernas a uno y se va y se vuelve y le vuelve a rozar las piernas a uno. Y es una cantidad de gente dice que son energías que le quitan a uno, otros que le traen energías. Pero iglesia del Señor, cuando nosotros encontramos a una persona con carácter de Cristo Jesús, uno se quiere despegar de esa persona, uno quiere vivir al lado de ella. Y uno le dice, ¿cuándo va a volver usted? ¿O usted dónde vive? Para ir a visitarlo, para ir y buscarlo. Y si uno lo ve por ahí, le gasta la gaseosa o el Bonais. La cosa es tener esa persona cerca de nosotros, porque una persona de carácter firme, iglesia del Señor, inspira a cada uno de nosotros. Nos inspira todo el tiempo. Esos resultados de una vida constante, iglesia del Señor, nos regalan una victoria espiritual todo el tiempo a usted y a mí, porque la constancia puede vencer lo que la emoción no puede hacerlo. La constancia constantemente vence lo que la emoción no puede hacerlo. Porque recuerde que la emoción no es todo el tiempo. Nosotros somos seres emocionales, donde hoy sí, pero mañana no. Que lo digan nuestras esposas, ¿cierto? Hoy sí, pero mañana no. Que lo digan nuestros hijos, que lo digan una cantidad de personas todo el tiempo en una cantidad de cosas que hacemos. Y uno dice, pero ayer no estabas, pues sí, pero hoy no. Es todo el tiempo de esta forma. Entonces es la constancia, iglesia del Señor, es la constancia lo que vence, lo que aquellas emociones, en las emociones nuestras no podemos alcanzar ninguno de nosotros. Es la constancia, es la firmeza y es la seguridad en Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Yo quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, ¿no? Iglesia del Señor. Eso nos dice el Señor a usted y a mí. Iglesia, es una perla hermosa para nosotros como iglesia, ser hermano de ella. Dice, porque nuestro trabajo no es en vano delante de Dios. Nuestro trabajo no es en vano delante de Dios, porque Él tiene, iglesia del Señor, grandes beneficios, bendiciones para regalarnos a cada uno de nosotros. Estad firmes y constantes, dice nuestro buen Dios. Firmes y constantes todo el tiempo. Iglesia del Señor, de verdad que Papito Dios está pidiendo a nosotros constancia, firmeza, seguridad, pero que caminemos con Él todo el tiempo. El hombre de doble ánimo vive todo el tiempo confundido, sin paz y sin fruto en su vida. Pero aquel que decide caminar con Dios experimenta estabilidad, gozo
y tranquilidad todo el tiempo. Eso lo notamos nosotros en las demás personas. Eso lo vemos. No nos tienen que contar nada de esto. Usted encontrará personas llenas de Dios, con paz, con mucha tranquilidad. Pero encontrará personas también que dicen creer en Dios, pero que son de doble ánimo, y estas personas lastimosamente viven confundidos, sin paz y sin fruto todo el tiempo. Sin paz y sin fruto todo el tiempo. Hoy el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a tomar una buena decisión, y es que Él está diciendo, por favor vayamos a Primera de Reyes 18:21. Mire lo que el Señor nos dice a través del profeta Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Recordemos de Elías, que en algún momento fue llamado por su rey en su momento, y él con miedo de ir, pero dice que con el poder de Dios fue a aquel lugar y reunió a 400 sacerdotes de Baal en aquel lugar. Dice que reunió una cantidad de leña y todo eso, y empezaron ellos a orar por su Dios, y que no pasó nada. Y después le tocó el turno a Elías de hacer un holocausto, un sacrificio en aquel lugar. Y Elías dijo: no, échele a la leña mucha agua, échele a la leña mucha agua, porque poder, fuego de Dios va a caer del cielo. Es una historia maravillosa. Dice que le echaron una buena cantidad de agua, y cuando oró Elías cayó fuego del cielo y consumió todo aquello que había en aquel lugar. Y le dijo Elías: ¿ustedes hasta cuándo van a claudicar? O sea, van a tener este doble ánimo. ¿Hasta cuándo se quieren servir a Dios y a Baal? Dice: escojan ustedes hoy también igualmente. Lo mismo que Josué le decía a su pueblo, le decían: por favor, ustedes tienen que decidirse, pero ojalá que sea por nuestro buen Dios. Dios sigue esperando por nosotros. Iglesia del Señor, decidámonos hoy a seguir creyendo en Dios, pero con una relación firme, constante, con compromiso delante de Él. Si nosotros somos constantes, veremos cómo nuestra fe se convierte de verdad en algo firme, aunque hayan tormentas, estable, aunque hayan tormentas. Siempre, siempre será de esa buena forma como Dios nos quiere a cada uno de nosotros, constantes, permanentes y firmes. ¿A pesar de qué? De las tormentas, a pesar de las adversidades. Amén. Coloquémonos por favor, iglesia, de pie. Si va a aplaudir, iglesia, apláudele fuerte a nuestro buen Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, decía Elías. Palabra de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dios nos quiere ver a usted y a mí constantes, comprometidos, haciendo esa obra del Señor, haciendo todas aquellas cosas bonitas que Él espera de usted y de mí. Digámosle a Papito Dios ahí donde estamos: Papito Dios, Señor Dios y Rey soberano, Dios y Rey todopoderoso, gracias. Gracias, mi buen Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, por una oportunidad más, por un momento más en tu presencia, mi buen Rey. Gracias por permitirnos, Padre Santo, Señor, acercarnos a ti, aún con todos aquellos errores, Papito Dios. Aún, Señor, mi Dios mío, Señor, fallándote, mi buen Rey. Permites, Padre Santo, Señor, que podamos elevar, Papito Dios, nuestras plegarias, súplicas, mi Rey amado, oraciones, palabras delante de ti, mi buen Rey. Papito Dios, hoy nos decidimos por ti, mi buen Rey amado. Hoy nos comprometemos contigo, mi buen Señor Jesús. Hoy queremos seguir enamorados de ti, mi Rey amado. Hoy queremos seguir disfrutando de tu compañía, Señor, de tu presencia. Hoy queremos seguir disfrutando, Señor, mi Dios mío, de todas tus ayudas, de todos tus beneficios, Papito Dios, de todo lo que haces continuamente a favor nuestro, oh mi buen Rey. Hoy queremos, Señor, ser dependientes una vez más de ti, mi Rey amado. No queremos soltarnos, Papito Dios. No queremos, Papito Dios, Señor, mi Dios mío, Señor, oh buen Rey,
ser esas personas de doble ánimo, mi Rey amado, inconstantes en ningún momento, sino estar seguros, firmes, arraigados en ti, Señor, sembrados en ti, mi buen Señor Jesús. Ayuda para que en nuestras vidas, Papito Dios, realmente haya esa permanencia en ti. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, mi Dios mío, para que de verdad podamos dar esos frutos, frutos que te agraden, mi Rey amado. Frutos, Padre Santo, Señor, de justicia, buen Rey. Frutos que muchos puedan notar, oh mi Rey amado. Frutos, Padre Santo, Señor, con los cuales te sientas maravillado de tu pueblo, de tu iglesia, mi buen Señor. Ayúdanos, Papito Dios, a sostenernos y a mantenernos, Señor, oh buen Rey, sin fluctuar, oh Padre Santo. Ayúdanos a ser coherentes con aquello que pensamos, con aquello que sentimos, que decimos, Padre Santo, que vivimos cada uno de nosotros, mi buen Rey. Oh Papito Dios, que cuando salgamos de este lugar podamos seguir siendo esos enamorados tuyos, mi buen Rey. Que cuando salgamos de este lugar, mi Rey amado, podamos seguir siendo esos discípulos tuyos, Señor Jesús. Vamos a seguir siendo, Señor, esos buenos siervos tuyos, Señor, Dios y Rey Todopoderoso. Ayúdanos, Papito Dios, a vivirte, a servirte, mi Rey amado. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, oh buen Rey amado, a poderte mostrar, oh buen Rey. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, Dios y Rey bueno, que con esa dulce compañía de tu Santo Espíritu seamos esas personas cambiadas realmente y transformadas por ti, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, eterno. Muchas gracias, Dios bueno. Bendecimos las vidas, Papito Dios, de aquellos que tú conoces las razones, mi Rey amado, no pudieron venir. Aquellos que quedaron en casa, Papito Dios. Bendecimos las vidas de aquellos que están, Señor, viéndonos a través de aquellas redes sociales, Papito Dios. Bendecimos sus familias, sus hogares, mi buen Rey. Oh Papito Dios, gracias por esa familia tuya grande que es tu iglesia universal, mi Rey. Gracias, Papito Dios, por nuestra iglesia local, mi Rey amado. Gracias, Papito Dios, por nuestra misión del Nazareno, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por el lugar donde vivimos. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestro corregimiento, oh Señor Dios y Rey bueno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.